Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y el día de hoy quiero mostrarte el proceso y las técnicas que utilizo para la fabricación de un mástil completo, en instrumentos de cuerda como guitarras, requintos y ukeleles, entre otros. Así que si te gusta la idea, quédate hasta el final. Generalmente, empiezo marcando el ángulo de inclinación que tendrá el mástil, para posteriormente, hacer el corte por medio de sierra sin fin, y cepillar las caras hasta obtener una unión perfecta. Mientras esta pieza se seca, aprovecho para ensamblar el taco del mástil. En este caso, lo haré por medio de la unión de 3 piezas, pero generalmente trato de hacerlo solamente con 2. Una vez secas las 2 partes, procedo a rectificar el taco y el asiento del mástil, por medio de cepillo y disco de lija. Posteriormente, y antes de pegar el taco al resto del mástil, procedo a marcar las dimensiones finales de todo el brazo, y a recortar su forma. A continuación, procedo a ensamblar y dejar el mástil en una sola pieza. Con el mástil ensamblado, el paso siguiente consiste en cepillar y dejar a escuadra la parte superior, donde irá pegado el diapasón. A continuación, se traza la forma final del taco, y se procede a tallar y redondear cada parte, por medio de diferentes herramientas como formones, limas y rodillos de lija.
Realizados todos los pasos anteriores, es momento de ensamblar el brazo a la caja de resonancia. En este caso, estaré utilizando una unión por medio de clavijas de madera. Sin embargo, para que el pegado sea lo más eficiente posible, antes de insertar las clavijas, utilizo un par de tornillos de forma momentánea, hasta que el pegamento se seque por completo. Posteriormente, mientras pasa un día de por medio para que el pegamento se cure por completo, seguiré trabajando en el diseño del clavijero. A continuación, y con el tiempo de secado ya cumplido, solo queda retirar los tornillos y reemplazarlos por clavijas de madera. Este tipo de unión es muy fuerte, resistente a la tensión mecánica, y sobre todo muy fácil de hacer, para quienes están empezando en el mundo de la lutería. Con esto hemos llegado al final de este episodio, el cual tenía como propósito, mostrarte el proceso más sencillo para la elaboración de un mástil, con técnicas básicas y con un resultado excelente. Hasta la próxima.